Y yo les invito a buscar en sus Biblias el libro de Ageo. El libro de Ageo. Vamos a leer los últimos 4 versículos de este pequeño libro. El libro de Ageo, capítulo 2. Yo voy a leer para ustedes las palabras que tenemos en el versículo 20 hasta terminar en el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esta es la última profecía que tenemos en el libro de Ageo. Si usted no ha tenido la oportunidad de leer este pequeño libro, el libro consta de 4 profecías, y las cuales fueron dichas realmente en un periodo pequeño de tiempo, no más de 4 meses. La primera empezando, hablando en meses para nosotros, al final de agosto del año 520, y las últimas 2 fueron predicadas el mismo día, porque ustedes notan ahí que dice vino por segunda vez. Eso fue en el mismo día, un 18 de diciembre del año 520. Después de ahí realmente no sabemos más de Ageo, este profeta. Llama la atención que cuando uno lee estas palabras y las compara con las 3 profecías anteriores, que esta profecía está dirigida específicamente a Zorobabel. Las 3 anteriores siempre encontramos el siguiente patrón. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Se dirigía a estos 2 líderes, ¿verdad?, como representantes de la parte civil y religiosa del pueblo. Pero esta última es solamente para Zorobabel, el gobernador de Judá. Sin embargo, esta diferencia no excluye que esta profecía, como todas las demás y realmente como todas las escrituras, no fueron solamente para el pueblo de aquella época, sino que también es para nosotros hoy. Esta profecía que fue dirigida a Zorobabel es para la iglesia hoy y es para nosotros hoy también que la estudiemos. ¿Por qué? Porque en última instancia es acerca de Cristo. Él es el rey del linaje de David, de cuyo reino esperamos su plena consumación. Este pueblo, y sin duda Zorobabel, se veían pequeños, insuficientes. Ellos no tenían ni la fracción de lo que realmente llegó a ser Judá en su máximo apogeo. Zorobabel tenía que verse pequeño. Él era ahora apenas un gobernador de Judá, un Judá que ya era pequeño. No era el rey de Judá como tal. ¿Por qué? Porque ¿quién gobernaba en ese entonces? ¿Qué es lo que nos dice el libro, verdad, cuando profetizó Ageo? Que esto fue durante el reinado del rey Darío. Darío era el rey. Zorobabel tenía apenas una autoridad delegada que le había sido dada a través de Darío. Él no era realmente un rey como los que fueron antes que él. Pero la profecía que le fue dicha a él debe de llenar de esperanza a todo creyente. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo tenemos a uno que es mejor que Zorobabel. Tenemos realmente al verdadero y definitivo heredero del trono de David. Básicamente esta pequeña profecía la vamos a dividir en 2 puntos para nuestro provecho. En primer lugar, la primera parte anuncia la victoria futura de nuestro Señor y la segunda parte confirma ese reino futuro de nuestro Señor. Empecemos entonces con la victoria futura, dice el versículo 20.
Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Esta victoria, sin duda, entonces es futura, ¿verdad? Debería ser algo que podemos concluir al solo ver los tiempos verbales. Yo haré, yo trastornaré, yo destruiré. Todo eso está dicho para un futuro. Lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿era ese futuro cercano para los que estaban escuchando a Ageo de manera que ellos lo iban a ver con sus ojos, o era un tiempo futuro escatológicamente hablando, es decir, algo que incluso nosotros también estamos esperando? Recordemos que esta pregunta es válida porque en el versículo 19 el Señor terminó este tercer mensaje que predicó a través de Ageo con las siguientes palabras: ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Esa profecía es futura, pero como vimos, era realmente a un corto plazo. Ellos ya habían sembrado. Lo que el Señor les está diciendo es: esperen unos meses y van a cosechar en abundancia. Yo se los voy a dar. Es una profecía para el futuro, pero a un corto plazo. Era algo que los que estaban escuchando a Ageo iban a verlo, lo iban a experimentar, lo iban a disfrutar. Entonces, eso es importante. Aquí también tenemos promesas para un futuro. Yo haré, yo trastornaré. Pero a diferencia de esta última promesa que tenía la tercera profecía, donde ellos sí lo iban a ver, esta cuarta realmente profecía era para un tiempo en el que ellos no iban a estar, y sin embargo estaba dicha ¿para qué? Para alimentar su esperanza, para fortalecer su fe, como lo es también para nosotros. ¿Por qué? Porque la mayor bendición no era tener los graneros llenos. La mayor bendición no era que ahora sí ya tuvieran de nuevo comida en abundancia. La mayor bendición para ellos era que viniera la consumación del reino, era que viniera el tiempo en que definitivamente ya no iba a haber más enemigos alrededor. Era el tiempo en que estarían bajo ese gobierno de Dios para siempre. No más enemigos, no más pecado, no más muerte. Esta era la esperanza que tenían que alimentar. Pero para reconfirmar de que este futuro que se les anuncia a ellos no era ese corto plazo como sí lo era la bendición de las cosechas, es que estas palabras nos deben sonar familiares, porque están en este mismo libro. ¿Cuándo dijo el Señor estas palabras? Yo haré temblar los cielos y la tierra. Ya las había dicho. ¿En cuál profecía? En la segunda profecía que tenemos en el capítulo 2. Si vamos al capítulo 2, versículos 6 y 7, ¿qué leemos ahí? Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos que son prácticamente las mismas palabras, ¿verdad? Yo haré temblar los cielos y la tierra, dijo el Señor. Básicamente entonces está trayendo este recordatorio de lo que ya les había dicho, pero ahora particularmente aquí a Zorobabel, a ese que estaba fungiendo como el gobernador. Tú eres ahora gobernador, pero vendrá el tiempo en que yo voy a trastornar todo. Yo haré temblar las naciones. Sin embargo, incluso desde aquel entonces, vean cómo ya era expresada esa esperanza. En el versículo 6 dice: de aquí a poco. Ellos no lo vieron, pero tenían que verlo como si estaba a punto de ocurrir. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra.
les estaba diciendo el Señor a ellos. Y es lo mismo que le viene a recordar a Zorobabel. De aquí a poco, Zorobabel, yo trastornaré todo. Pero es importante que tengamos esto presente, porque finalizada este libro de Ageo, como les decía al inicio, no sabemos más de Ageo. Realmente tampoco vamos a saber mucho más de Zorobabel. Y de hecho el templo va a ser destruido, como finalmente ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Falló la profecía? Fue que el Señor dijo algo que al final no se cumplió. Zorobabel y los demás, escuchen, yo voy a trastornar a las naciones. Voy a vencer a todos sus enemigos. Y pasa el tiempo, murió Zorobabel, murió Ageo. El templo luego es destruido, siglos más tarde. ¿Qué pasó? Si el Señor dijo que de aquí a poco. ¿No? Es que el cumplimiento no era para ellos verlo todavía, pero la palabra del Señor no ha sido quebrantada, porque el escritor a los hebreos, ya en el Nuevo Testamento, como vimos también cuando estudiamos la segunda profecía, cita estas palabras de Ageo. Hay una pequeña alteración, un pequeño cambio en la manera en que se entienden esas palabras al citar de la Septuaginta, que nos dice que, ¿verdad?, de aquí a poco, debemos entenderlo como algo que todavía tenía que ocurrir una vez para remover las cosas removibles para que permaneciera lo inconmovible. Esas son las palabras del Señor. El escritor a los hebreos lo tiene claro. Hermanos, nosotros estamos aguardando aún el cumplimiento de las palabras de Ageo. Ya viene una vez y las cosas que son movibles serán quitadas para que permanezca lo inconmovible. Y entonces viene, ¿verdad?, la exhortación que ya vimos. Por tanto, recibiendo nosotros una herencia en este reino inconmovible, sirvamos a nuestro Dios, ¿con qué? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso somos nosotros exhortados a servir al Señor, porque lo que nos aguarda a nosotros será un reino que no perecerá. Es un reino eterno que no será jamás movido. Estaba entonces cerca para aquel remanente que regresó del exilio. De aquí a poco, dice el Señor. Viene el escritor a los hebreos, de aquí a poco, una vez y todo esto será quitado. ¿Cuánto más para nosotros, hermanos? Está el cumplimiento de estas palabras cerca, cuando venga esa victoria futura de nuestro Señor. Estaba cerca para ese remanente que regresó del exilio, estaba cerca para los creyentes del primer siglo y está mucho más cerca para nosotros. Lo otro que es evidente por las palabras, no solamente es que esta victoria es futura, es que el autor de esta victoria es Dios. Él es el que se atribuye todo lo que aquí ocurre. Yo haré, yo trastornaré, yo destruiré la fuerza de los reinos. Él es el que hace todo. Él es el que también repite en el versículo 23 este lenguaje, ¿verdad? Yo te tomaré, oh Zorobabel, yo te pondré, yo te escogí. Es Dios quien hace todo. Esta victoria futura es segura porque es de Dios. Este lenguaje de estos eventos que leemos aquí, de los cielos temblando y la tierra temblando y los reinos siendo trastornados, estos eventos de escala cósmica siempre debe traer a nosotros el eco, ¿verdad?, de las manifestaciones divinas, de las teofanías, cuando Dios se revelaba a su pueblo y habían truenos, temblores. Es un recordatorio de nosotros de la presencia de Dios en última instancia y que señala, no literalmente, ¿verdad?, a que esperemos eventos en los cielos, en las estrellas, sino a cosas que suceden en la tierra, sus reinos siendo movidos, siendo vencidos. ¿Por quién? Por Jehová de los ejércitos, el soberano que sostiene a toda la creación y quien gobierna todo según su buena voluntad. Gobierna la creación y por supuesto gobierna a los seres humanos que ha creado. Ninguno de los gobiernos escapa del poder de nuestro Señor. ¿Y a quiénes va a vencer el Señor?
¿A los persas solamente? ¿A los que gobernaban en ese entonces? ¿A Darío? No. ¿Qué es lo que leemos? Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Todas las naciones, todos los pueblos. Porque no hay quien pueda oponerse al poder de nuestro Señor. Esta palabra debía traer esperanza para una nación que, como les decía, era apenas ahora una fracción. ¿Con qué fuerza se iban a poder resistir ellos a los persas? Y de hecho, en adelante no iban a tener jamás la fuerza para poder oponerse a ninguno de los imperios. Iban a estar subyugados por la siguiente nación poderosa que se levantaba, o mejor dicho, que Dios levantaba. Pero vendrá el día en que las naciones, aun si todas quisieran unirse contra Dios, no podrán, porque el Señor destruirá la fuerza de los reinos, aun si se pusieron de acuerdo, y los trastornará, de modo que hasta ellos mismos se pondrán en contra, ¿verdad? Porque leemos que cada cual por la espada de su hermano, es decir, que ellos estarían atacando entre sí mismos. Eso es algo que leemos en diversas ocasiones en los libros de Samuel, de los reyes, ¿verdad? Que a veces el pueblo cuando llegaba a pelear ya no había mucho que pelear porque el Señor los había vuelto en contra a los mismos enemigos y ellos llegaban era a recoger, como leemos, los despojos, es decir, las posesiones de ellos. El Señor no necesita de nuestra fuerza. El Señor no necesita de nuestros brazos. Él puede trastornar la fuerza de las naciones. Estas palabras también tenían que traerles recuerdos a ellos. Vamos un momento al primer libro de Reyes, capítulo 4. Porque el Señor les está diciendo, ustedes van a gozar de una paz que será incluso superior a la que tuvieron en los días de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, se nos describe, como les digo, lo que fue quizás ese gran y mejor momento que llegó a tener el reino de Israel. El primer libro de Reyes, capítulo 4, en el versículo 20 leemos lo siguiente. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y vean lo que leemos de estas naciones. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, y continúa la lista. Leemos en el versículo 25, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Ahí está el pueblo, bajo un rey dado por Dios, viviendo en paz, con abundancia, con paz, sin enemigos que se les opusieran. Pero ¿cuánto tiempo duró eso? Muy poco. Como sabemos, el mismo Salomón tampoco fue perfecto en sus caminos delante del Señor. Y su hijo, por designio del Señor, lo echó a perder. El reino se dividió. Prefirió el necio consejo de los jóvenes en vez del sabio consejo de los mayores que habían estado con Salomón. Y de ahí, como les digo, es una espiral descendente. La mayoría de los reyes se describen no siendo conforme a David. Fueron pocos los reyes fieles. Y fueron tiempos en los que estuvieron luchando constantemente igual contra las invasiones de los enemigos, contra los filisteos, contra los amonitas. Profecías que también ya hemos visto en muchos casos en los profetas menores, ¿verdad? Cómo ellos pasaban constantemente rodeados, asediados por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Enemigos por todos lados, enemigos por todas partes. Pero Dios les recuerda, yo sigo siendo su Dios y yo traeré la victoria sobre los enemigos. Y para que ellos tengan la certeza de que eso es así, ¿qué trae? De nuevo, un recordatorio. ¿Por qué, hermanos y amigos? Es que tenemos que verlo. Somos tan olvidadizos. El Señor, ¿verdad?
Este pueblo, ¿cómo era que iba a olvidar un evento tan poderoso como el día que Faraón, con todo su ejército, trató de perseguir al pueblo cuando salía de Egipto? ¿Y qué les ocurrió cuando trataron de cruzar el Mar Rojo? Los echó a la mar. Todos quedaron vencidos. Salió Jehová como poderoso guerrero, como nos dice Éxodo 15, 3 y 4. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Eso es el lenguaje, ¿verdad?, que también tenemos en el versículo 22 de Ageo 2, 22. Él fue el que trastornó los carros y los que en ellos se suben, y el que trajo abajo los caballos y sus jinetes. Es que tenían que recordar, claro, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando salió Faraón con su ejército. ¿Qué hicieron ellos? Nada. ¿Quién les dio la victoria? El Señor. ¿Qué hicieron ellos en respuesta? Alabaron al Señor. Nada ni nadie impedirá esta victoria segura de nuestro Señor. Y en un futuro, hermanos, nosotros también cantaremos la victoria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién como Él? ¿Quién como nuestro Dios, magnífico en santidad y terrible en hazañas y prodigios? Por eso es que el Apocalipsis cierra con tantas bendiciones y cánticos de alabanza a nuestro Dios victorioso. Porque ¿qué más podemos hacer nosotros al reconocer que esta victoria es enteramente de Él, para el bien de nosotros, su pueblo? Eso es lo que el Señor le está trayendo aquí a Zorobabel, pequeño a sus ojos, pero mayor es el Dios al que él servía y al que nosotros servimos. ¿Se llena su ser de esperanza con estas profecías? Debería, porque para esto fueron dichas. Por eso fueron dichas para este hombre. Pero solemos quedarnos con nuestra mirada en esta vida y desanimarnos con prontitud, como tantas veces también ellos se desanimaron en la labor que les había sido encomendada. Pero hay más. Esta victoria del Señor es también realizada a través de uno que Él va a levantar. Él va a levantar a uno como rey para su pueblo. Uno que va a romper los muros, uno que va a abrir los caminos, como leemos en Miqueas 2:13. Y por esto viene esta palabra Zorobabel, con la cual concluye el libro. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel, como descendiente de Judá, y no cualquier descendiente de Judá, sino que era también del linaje de David, representa la promesa de que un día vendría un rey que se iba a sentar en el trono de David para siempre. Ahora, lo que debe ser claro para nosotros al leer estas palabras es que no es Zorobabel mismo, ¿verdad? O sea, no puede ser Zorobabel la persona por quien todo esto va a ser realizado. Luego de finalizadas las obras de reconstrucción, nosotros sabemos muy poco de Zorobabel. En Esdras no se le vuelve a nombrar después del capítulo 5. Son poquitas las referencias que tenemos de él en Nehemías, básicamente por las listas de los que regresaron con Zorobabel. Y lo demás de él lo tenemos es a través del libro de Ageo y de Zacarías, porque fueron profetas durante ese tiempo en que él gobernó. De hecho, la única otra vez que volvemos a saber de Zorobabel que se menciona explícitamente, lo tenemos es hasta el Nuevo Testamento. Si vamos unas páginas más adelante, porque ya estamos cerca del Nuevo Testamento, llegamos a Mateo. Y en Mateo capítulo 1, bueno, se nos debe ser un poco más conocido, ¿verdad?, cómo inicia este evangelio. Inicia con una genealogía, con una lista de descendientes donde la simiente de la cual nació Jesús fue preservada. No tengo todo el detalle para ir por cada uno de los nombres, pero a partir del versículo 11 leemos lo siguiente. Mateo 1:11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel, ¿a quién? A Zorobabel. Y eso ya como lo vimos, ¿verdad? Posiblemente se refiere a la adopción más bien de Salatiel, de Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, y continúa la lista. El Señor, al preservar a Zorobabel, está preservando esa simiente davídica de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. No era Zorobabel, pero uno que vendría después de él, en quien se cumplen estas palabras de Ageo 2:23. Él era el recordatorio, él era a quien tenían que ver, no como el que iba a cumplir eso, pero sí como que ahí está la raíz. No ha muerto el linaje davídico. El linaje real en aquel entonces, como ya les he dicho, era apenas una sombra. Él era un gobernador bajo las órdenes de Darío. Era débil, pequeño, pero no estaba extinto. Por eso es que el Antiguo Testamento usa este lenguaje también de este reino mesiánico, del Mesías prometido, como uno que va a surgir como cuando usted corta un árbol. Y ustedes me imagino que lo han visto varias veces. Usted dice, ya corté ese árbol, pero deja ahí un tronco. ¿Y qué pasa? Vuelve a salir una rama. Vuelve a salir un vástago. Eso era Zorobabel. A través de la fe ellos tenían que ver, ahora mismo el reino de David está casi muerto, está casi por desaparecer, pero está. Ahí está un tronco, ahí está la raíz. Por eso Isaías puede hablar de una vara que va a salir del tronco de Isaí, de un vástago que va a retoñar de sus raíces. ¿Hablando de quién? Del Mesías prometido. ¿Por qué? Porque por más oscuro que estuvo el panorama, nunca dejó de haber descendientes de David. Y por lo tanto, al haber descendientes de David, la promesa de Dios seguía viva. Él va a dar a un rey que se va a sentar en ese trono para siempre. Eso tenían que ver ellos, y eso tenía que ver Zorobabel. Zorobabel, en usted estoy preservando la simiente de David. Además, este lenguaje también hace eco de otro incidente que hasta en un punto, hasta debería espantarlo a uno cuando uno entiende, ¿verdad?, cuán serio es Dios cuando jura algo. Porque este Zorobabel es llamado como ¿qué? Como un anillo de sellar. El Señor le está diciendo a Zorobabel, yo te voy a poner como un anillo de sellar. Y esto es intencional. No es casualidad que se diga de Zorobabel que el Señor lo va a poner de nuevo como un anillo. ¿Por qué? Porque resulta que a su abuelo, Jeconías, o tío abuelo, Jeconías, ¿qué le fue dicho? Si Jeconías fuera un anillo en mi mano, de ahí lo arrancaré. Vamos a Jeremías, capítulo 22. Este Jeconías es también llamado Joaquín en el segundo libro de Reyes, y aquí en Jeremías es llamado solo Conías, sin el G al inicio, pero es la misma persona. Jeremías capítulo 22. Este hombre hizo lo malo, no fue como Josías su padre, para nada. Josías, aquel rey piadoso. Y esto leemos en el versículo 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes.
Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, y así lo hizo el Señor. Él entregó a Jeconías. Pero vean lo terrible de esta profecía contra este hombre, que termina así el capítulo en el versículo 30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿Qué palabras? Es casi como si Dios estuviera diciendo, estoy exterminando al linaje de David. Si fuera anillo en mi mano derecha, de allí te arrancaría. ¿Está realmente Dios considerando revocar la palabra que le había jurado a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando le dijo que nunca se iba a apartar de su casa la misericordia como había hecho con Saúl? El rechazo entonces de Jeconías como anillo en la mano derecha de Dios es muy significativa. El anillo como emblema de poder y autoridad, la Biblia lo testifica desde muy temprano. Cuando José, ¿verdad?, estaba prisionero en Egipto, y luego que interpretó los sueños de Faraón, ¿qué hizo Faraón? Lo exaltó y le puso el anillo de su mano a José. Lo estaba exaltando ante el pueblo. Esa era una señal de poder y autoridad, de que lo estaba invistiendo. Pero el anillo que estamos leyendo aquí no es cualquier anillo, ¿verdad? Porque Ageo nos dice que es un ¿qué? Un anillo de sellar. Es un anillo de sellar, no es un anillo ordinario. En la antigüedad, los sellos, ¿verdad?, cumplían básicamente la función de nuestras firmas hoy. Hoy nosotros firmamos documentos usualmente con nuestra mano. Bueno, y eso también irá luego de salida, porque ya se quiere implementar cada vez más lo que ahora se llama una firma digital. Pero el punto es cómo autenticar que usted es usted. Y bueno, primero, que usted es quien dice ser que es, y luego qué relevancia tenga que usted es quien sea, ¿verdad? Yo puedo firmarle un documento, pero si lo puedo llevar con alguien, sí, lo firmó Ronnie. ¿Quién es Ronnie? ¿Verdad? ¿Qué importa? Es nadie. Pero si era un rey es diferente, viene sellado por el rey. Y aquí está el sello que lo autentica. Antiguamente ese sello usualmente podía ser llevado como una especie de collar. Usted tenía su sello y lo tenía colgado. Pero eventualmente pasó a ser este anillo que usted portaba en su mano derecha. Y la imagen pues nos debe ser familiar. Usted tomaba algo de arcilla, algo de cera, y luego ¿qué hacía? Con ese anillo imprimía la marca. Así usted sellaba una carta, así usted sellaba un edicto, así sellaba un decreto. Usualmente también eran fabricados con alguna piedra de algún valor, ¿verdad? Porque eran representativos. Un ejemplo de este tipo de uso, ¿dónde lo tenemos? En el libro de Esther. En el libro de Esther, ¿verdad?, este rey inepto que fue Asuero, le da el anillo ¿a quién? A Amán, para que firme lo que quiera. O sea, un rey irresponsable. Amán lo utilizó obviamente para emitir un decreto en contra de los judíos, para matarlos. Hacia el final del libro, ¿verdad?, como vemos el cuidado del Señor preservando a su pueblo, ¿qué es lo que puede hacer Asuero? Dado que él no podía revocar ese edicto, le da el anillo ahora a Mardoqueo, para que ahora Mardoqueo emita un edicto donde se da derecho a los judíos de defenderse. Eso lo pueden ver, ¿verdad?, en el libro de Esther, en el capítulo 3 y en el capítulo 8, cuando Asuero da ese anillo. Y este método de autenticación persistió por muchos siglos. De hecho, hay hallazgos arqueológicos de sellos que fueron usados por los reyes Acaz, Manasés, Ezequías. Ahí se encuentran. Y todavía alguno podrá recordar, ¿verdad?, decenas de películas donde puede aparecer alguien, ¿verdad?, como en un escritorio, quizá la candela, está escribiendo y al final vierte un poco de esa cera para ponerle un sello, ¿verdad? No es casualidad, entonces, que Zorobabel se ha llamado aquí anillo de sellar. Si el anillo fue quitado, ¿verdad?, en Jeconías, será puesto de nuevo, porque Dios no olvida sus promesas. Él no rompe sus juramentos. Lo que predijo Jacob por revelación divina se cumplió. El cetro no será quitado de Judá.
A pesar de la infidelidad de muchos de los reyes que hubo en el linaje de David, el Señor no iba a torcer su palabra. Él no iba a dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es un Dios de verdad, que jura por sí mismo y por lo tanto nunca se negará. Y este cumplimiento de quién iba a ser este que se iba a sentar en el trono de David, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Del linaje de David según la carne, como escribe Pablo en los Romanos. ¿Cuál fue el mensaje de Gabriel a María? En Lucas capítulo 1 dice lo siguiente. Lucas 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuándo? Para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Aquí está el que tanto estábamos esperando. María tenía aquí el enorme privilegio de escuchar las palabras. Aquí ha venido finalmente aquel que se va a sentar en el trono de David para siempre. Es ese santo ser que nacerá de tu vientre. Verdadero Dios y verdadero hombre. El Hijo de Dios, por supuesto, como la segunda persona de la Trinidad, comparte el dominio de Dios. El Hijo de Dios gobierna sobre todo como Dios. Pero en su oficio de mediador, Cristo, este Dios hombre, se ganó el derecho de gobernar. Él vino a cumplir toda la ley. ¿Para qué? Para que le fuera otorgado este reino. Un reino que era diferente a todos los que hubo antes. Porque el reino de Israel, ese reino teocrático, como todo en el antiguo pacto, era también una sombra que apunta a la realidad mayor, a esa realidad gloriosa. Como señala un autor, con la llegada de la nueva dispensación, todas las sombras del Antiguo Testamento desaparecieron, y entre ellas también el reino teocrático. Por eso, aquellos que tuvieron las esperanzas mesiánicas de que iba a venir ese rey que iba a gobernar para siempre, tuvieron que ser afinados, tuvieron que ser instruidos. ¿Por qué? Porque ¿qué querían hacer con Jesús? Querían hacerlo rey de ahí una vez, y querían hacerlo rey usando la fuerza militar y los medios humanos. Pero Jesucristo fue claro, ¿verdad? Cuando Él varias veces decía, mi reino no es de este mundo. Pero nunca rechazó el que le dijeran rey. Por eso, como recientemente escuchábamos en Juan, Él aceptó las alabanzas del pueblo cuando decía, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, bendito aquel que es el Hijo de David, el Rey de Israel, Hosana. Nunca rechazó que le llamaran rey, solamente que tenía que instruirlos. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de una naturaleza diferente, es un reino espiritual. Por eso a Nicodemo tuvo que decirle, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Es un reino al que se accede solamente por el nuevo nacimiento. Los que han nacido de nuevo ya son parte de este reino y lo serán para siempre. ¿Por qué? Porque este rey, mejor que Zorobabel, no solamente es que se va a sentar en el trono para siempre, sino que va a garantizar que ni uno de los suyos deje de ser parte de ese reino. No le faltará ni uno de sus súbditos. Él conoce y sella a los suyos con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta marca que es puesta en cada cristiano no puede ser quitada y tampoco puede ser falsificada. El que es del Señor tiene el sello del Señor. ¿Por qué? Porque precisamente en ese lenguaje antropomórfico, ese sello en la mano derecha de Dios sobre quien se pone, dice, es mío. Me representa. Jesucristo vino a salvar a los suyos para que sean parte de este reino eterno. La gran pregunta para nosotros es, ¿y qué con esto? Y les reconozco que era la gran pregunta que yo trataba de hacerme entre semana.
¿Qué con esta enseñanza? ¿Qué con esto que quizás en otras ocasiones han escuchado? Sí, Jesús es el mediador, Él cumple un oficio de rey, pero ¿qué tiene que ver con nosotros que Jesús sea rey? ¿Qué tiene que ver con nosotros que esa promesa sea reafirmada con esto que le fue dicho a Zorobabel? El templo ya no existe, Ageo ya no existe, o no está al menos en esta tierra, está con el Señor, tampoco lo está Zorobabel, y ya casi no quedan reyes. Nosotros no estamos acostumbrados a lo que es realmente aquella forma de gobierno que sí vivieron ellos. Los reinos que sobreviven ahora, ¿verdad? Los que quedan, apenas si desempeñan alguna función de relevancia. Más bien parecen ahora, son dados para los espectáculos, chismes, qué comen, qué se vistieron. Nada que ver con una figura de poder. Y más de alguno más bien está diciendo que es algo ya anticuado, que para qué existen todavía reinos. Reyes, si todos somos iguales. Pero hermanos, tiene mucho que ver, porque la consumación de esta profecía, como les digo, aunque ya empezó, no se ha completado. Es para cuando en aquel día, dice Jehová, una expresión que nos recuerda al día del Señor. Ese tiempo cuando finalmente venga el Señor Jesucristo para juzgar a los impíos y para salvar a los suyos. Pero ¿por qué es que necesitamos un rey? ¿Para qué un rey? Puede preguntarse alguno. ¿No es mejor como vivimos nosotros ahora con una democracia? La respuesta de las Escrituras es que no. La forma de gobierno en la eternidad será un reino con un rey al que podemos llamar, sí, nuestro amigo, nuestro hermano, pero rey al fin y que tiene autoridad sobre nosotros. Por eso en muchos lugares este rey no es llamado rey en el Nuevo Testamento, sino que es llamado como la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia no solamente se refiere a la figura de la iglesia, ¿verdad? Como un cuerpo. Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo, para ilustrarnos a nosotros esa unión con Cristo. Más bien, la mayoría de las veces, cabeza de la iglesia quiere decir aquel que tiene autoridad, dominio, potestad sobre la iglesia. Él es el que la gobierna y nosotros, como su cuerpo, hacemos lo que la cabeza dice. Por eso necesitamos un rey, porque Él es el que nos indica el camino en el que debemos ir. Él es el que dice cómo realmente se conducen aquellos que son parte de su reino. ¿Por qué lo necesitamos? Bueno, también afirma, por ejemplo, nuestra confesión de fe, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Por eso necesitamos un rey que nos proteja, que nos sostenga y que nos preserve para su reino. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitábamos a aquel que tenía que venir del linaje de David para sentarse en ese trono para siempre. Sí, necesitamos a un rey que nos defienda, como precisamente esta profecía de Ageo nos recuerda. Uno que vino a trastornar todos los reinos y que vendrá al fin para poner a todos los enemigos por estrado de sus pies. Él vendrá y lo hará. Pero además este rey, nuestro Señor Jesús, hace lo que ninguno de los otros reyes pudo hacer jamás: salvarnos de nuestros pecados. Es interesante que Dios le dijo a David que él castigaría a sus hijos que hicieran mal. Si hiciere mal, yo le castigaré con azotes. Y por eso muchos reyes de Judá sufrieron consecuencias cuando hicieron lo mal ante los ojos del Señor. Sin embargo, Jesús fue perfecto en todos sus caminos y aún así fue castigado. De nuevo debemos preguntarnos: ¿está Dios incumpliendo su palabra? ¿Cómo puede ser que el único que fue perfecto, que obedeció perfectamente la ley, fue castigado como ninguno de los otros reyes lo fue? Porque este no es cualquier rey. Es un rey que también es nuestro sacerdote,
que se ofreció a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. Sí, los otros reyes pudieron defender de enemigos terrenales, como también lo hará nuestro Señor cuando ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies, pero Él va más allá. Él nos salvó del pecado, del que nosotros no podíamos salvarnos. ¿Por qué fue castigado entonces? Porque así lo quiso Dios. La Trinidad concertó un pacto en la eternidad, donde el Padre, por amor a ese pueblo que escogió en Cristo, envió al Hijo para que se encarnara y tomara nuestro lugar en la cruz y pagara por cada uno de nuestros pecados. Por eso necesitamos también un rey que nos salva a nosotros de la muerte, de Satanás y del pecado. Ninguno de los otros reyes pudo hacer eso jamás, pero Cristo sí. Pagó nuestra deuda y nos lleva a su reino. La pregunta con la que quiero concluir entonces el estudio de Ageo es: ¿vive usted para este rey? Es destacable, ¿verdad?, que a Zorobabel se le dice: siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. ¿Por qué fue escogido Zorobabel? ¿Por algún mérito? No, era insignificante. No había virtud en él realmente. No tenía ningún mérito para ser llamado rey de Judá, pero es que así funciona la elección de Dios. Como señala también otro comentarista, un reformador, porque Dios no atribuye aquí excelencias o méritos a Zorobabel cuando dice que lo tendrá en gran estima, sino que lo atribuye todo a su propia elección. Entonces, si se pregunta la razón por la cual Dios exaltó tanto a Zorobabel y le concedió favores tan ilustres, no se puede encontrar en nada más que en la bondad de Dios. ¿Quiénes son los que forman parte del reino de Dios? Los que, como Zorobabel, han sido escogidos por la pura bondad de Dios. No hay mérito en nosotros, porque Dios así lo quiso. Aquellos que son elegidos por la bondad de Dios son los que también por la fe reciben a Cristo como Señor y Salvador. Y quienes reciben a Jesús como Señor y Salvador, le siguen voluntariamente y responden a su autoridad con agradecimiento y obediencia. Para concluir, vayamos a Colosenses capítulo 2 y veamos esta relación que hace Pablo de nuestra obediencia, de la salvación con el reino al que hemos sido trasladados. Colosenses capítulo 2. Perdón, es Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que Pablo ora? ¿Qué es lo que él da gracias? No solamente de que han sido trasladados al reino del amado Hijo, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, sino que pide que entonces que estos que han sido trasladados anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Llevando fruto en toda buena obra.
¿Vive usted para Jesús como su Rey? Si es así, entonces andar digno de Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, es andando en toda buena obra que Él ha preparado. ¿Qué demuestra su vida? ¿Vive usted realmente para el reino del Señor? Que esa es su prioridad, que eso es lo que usted desea, agradarle en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿O sigue usted viviendo para el reino perecedero de las tinieblas, las cuales serán subyugadas y trastornadas? ¿Es Cristo su Rey y su vida para Él? ¿O será usted de los que tendrá parte en el día final, cuando Jesús venga, mayor que Zorobabel, a trastornar por completo la fuerza de las naciones? Si usted está ahí, está del lado de los que perderán, pero si está en Cristo, la victoria es segura y por lo tanto tenemos más que razones suficientes para conducirnos con esperanza en esta vida, agradándole al Señor en obediencia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñaste a través de este pequeño libro de Ageo. Ayúdanos para considerar, para no olvidar y para ser hacedores de tu palabra. Que aquellos que están viviendo aún para este mundo sean confrontados y reconozcan la necedad de sus caminos y acudan al único que sí les puede salvar, nuestro Señor Jesucristo. Y que aquellos que hemos creído, que no deshonremos esa profesión de fe, conduciéndonos como si no tuviéramos quien gobierne nuestras vidas. Esta es nuestra petición que elevamos, descansando en esta obra perfecta de nuestro Rey Jesús, Salvador y Señor. Amén.